Hola, soy Rosa Méndez y soy agente de seguros y retiro. Y una de las preguntas que normalmente me hacen es si alcanzaré pensión. Y mi respuesta es depende. Depende en qué año fue tu primera relación laboral y en qué instituto. Así que el día de hoy te voy a compartir los 4 tipos de pensiones que existen en México que están divididos en 7 instituciones. ¿Alcanzaré pensión? Esta es una de las preguntas más frecuentes que escucho todos los días. Y mi respuesta siempre varía. Cada persona empezó a trabajar en diferente tiempo, año, instituto. Por eso es muy importante conocer un pequeño background de cómo estamos en el esquema de pensiones actualmente en nuestro país, en México, y en qué institutos están divididos este tipo de esquemas. Entonces te voy a dar una breve explicación de cada uno de ellos y más adelante te voy a compartir un cuadro comparativo en donde los vamos a poder notar. Y el primer tipo de pensión se llama pensión no contributiva, es decir, es el tipo de pensión que se le entrega a los adultos mayores por reducir la vulnerabilidad y pobreza de estas personas que ya no son activas económicamente. Son personas que al día de hoy no tienen una forma de cómo seguir trabajando o simplemente por la edad no pueden seguir estando en algún trabajo o emprendiendo. Estas personas reciben esta pensión cada 2 meses que equivale a 3,850 pesos mexicanos. Se le entrega a los adultos mayores de 65 años que viven en zonas indígenas y al resto a partir de los 68 años. ¿Te imaginas vivir con 3,850 cada 2 meses? Bueno, pues esto es una realidad el día de hoy, que si no empezamos a revisar también cómo estamos en nuestros esquemas de pensiones, pudiéramos llegar a tener esa realidad en el futuro. La pensión número 2, pensión de beneficio definido o esquema de reparto. Estas son las pensiones de antes, las pensiones que al día de hoy incluso muchos quisiéramos tener. Este tipo de pensiones se basa de acuerdo a los años del trabajador y también a la edad alcanzada. Dependiendo de estos factores, es como una persona puede llegar a tener uno de estos esquemas de pensión y que normalmente la empresa o el patrón absorbe en su totalidad este tipo de planes. Son de las más atractivas el día de hoy que están ya por desaparecer porque entró el tercer esquema de pensiones. Este tercer esquema de pensiones se llama de contribución definida o de capitalización individual, en la cual a los trabajadores que empezaron a trabajar, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997, automáticamente ya tienen una cuenta individual llamada Afore. Afore significa Administradora de Fondos para el Retiro. Es el sistema actual de pensiones en México, en el cual la mayoría de los mexicanos están en este tipo de pensiones. Porque si aquí abro un paréntesis, en México se compone por 2 sectores la población económicamente activa. El sector formal, que representa el 40%, y el sector informal, que representa el resto del 60%. Pero si hablamos del sector formal, dentro de este sector el 86% trabaja en la iniciativa privada, es decir, personas que le trabajan a alguna empresa, por lo tanto están cotizando en el seguro social, y el resto trabajan en dependencias de gobierno. Así que la mayoría tienen este tipo de esquema de contribución definida al día de hoy. Más adelante hablaré sobre una generación que se llama generación de transición, que está entre el esquema anterior de beneficio definido y actualmente el de contribución definida. Pero siempre el que más conviene si estamos dentro de este tipo de generación va a ser el primero. Ahora, este tipo de pensiones, que básicamente son las Afores, cuentas individuales de Afore, significa que con lo que el trabajador llegue a ahorrar durante su vida laboral será con lo que se pensione, también con los rendimientos que su Afore pueda hacer por él. En esta Afore se aporta a través de 3 personas: figura 1, trabajador; figura 2, patrón; y figura 3, gobierno. Cada uno de ellos aporta un porcentaje del salario del trabajador. Esquema número 4, pensiones de ahorro voluntario. Este tipo de pensiones es cuando algunos
patrones, empresas dan cierto tipo de beneficios adicionales a sus trabajadores, pueden darles estos esquemas privados adicionales al Afore, o incluso un trabajador, aparte de contar ya con su Afore, puede contratar algún esquema privado a través de algún fondo de inversión o a través de alguna aseguradora, o incluso hacer aportaciones voluntarias a su Afore. Entonces, en este tipo de pensiones es donde están los PPRs, los planes personales de retiro, que lo único que hacen y su mayor objetivo es tener una mejor aportación para el retiro, es decir, tener una mayor cantidad acumulada para esa etapa de la vida. Ahora sí, una de las cosas que te quiero compartir es un cuadro comparativo en el cual se van a mostrar los esquemas de pensiones y cómo están divididos en diferentes institutos. Por ejemplo, el pilar no contributivo, que es el pilar número 1, en este tipo de pensiones que las otorgaba antes Edesol y lo que hoy representa la Secretaría del Bienestar, son los esquemas que se le entregan a las personas adultas mayores. Este tipo de pensiones solamente las entrega la Secretaría del Bienestar. En el pilar número 2, que es la de beneficio definido, ahí hay instituciones que cuentan aún con ese tipo de esquemas como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, CFE, el ISFAM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunas de ellas ya se han migrado a el tercer pilar, que es la de contribución definida o de capitalización individual, es decir, que ya cuentan con una Afore. Y aquí es donde nacen estas generaciones de transición, generaciones en las cuales están en ambos regímenes, pero que sin duda la mejor opción para pensionarse es en la de reparto, ¿ok? La de beneficio definido. Adicional a esa, tenemos los otros ahorros voluntarios que los podemos hacer en las Afores o, por ejemplo, en el ISSSTE, que cuando el trabajador aporta $1, el ISSSTE aporta 3.25, y en dado caso, hablando de CFE, hay algo que se llama Sijubila, en la cual aporta tanto el trabajador como la misma Comisión Federal de Electricidad. Dentro de este pilar también entran los planes de retiro. Lo más importante es identificar en qué tipo de esquema te encuentras tú, en qué año fue en el cual empezaste a laborar o a cotizar y dentro de qué instituto, para que posicionándote en ese instituto y en ese año puedas identificar qué tipo de pensión es la que te corresponde o incluso la que más te beneficia. Y si no te beneficia tanto, pues hacer algo adicional como tener un plan personal de retiro. Recordemos que vamos a estar hablando sobre todo este tema de retiro, que más adelante ahondaremos un poco más sobre los PPRs, pero lo más importante que deseo que te lleves de este video es identificar cuál es el esquema que tenemos de pensiones en nuestro país y saber cuál podría ser una mejor pensión para ti. Así que investiga, revisa cómo estás en este tema de tu pensión y deseo que pronto puedas tener una mayor visibilidad de ello. No olvides suscribirte y seguirme en alguna de mis redes sociales como @rosamendez128.